Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un niño negro ayudó a un millonario con una llanta pinchada. Lo que sucedió después lo cambió todo. En una ciudad donde los contrastes sociales eran tan marcados como la luz de un día de verano, Malik vivía en las sombras. Una ciudad dividida entre barrios chic donde la opulencia era casi palpable y calles abandonadas, donde la pobreza se vivía a diario, en cada esquina. Con tan solo 10 años, Malik ya había experimentado más dolor y lucha que algunos adultos. Huérfano de nacimiento y con un padre que nunca quiso intervenir en su vida, aprendió a valerse por sí mismo desde muy temprano. Todas las mañanas, después de despertarse en una habitación vieja y destartalada compartida con otros niños de su edad, Malik salía en busca de algo para comer. A veces era un trozo de pan dejado en un bote de basura, a veces realizaba pequeños servicios para los transeúntes, llevaba bolsas pesadas, lavaba autos o incluso cantaba por unas pocas monedas. Sus pies descalzos estaban siempre cubiertos de polvo, pero eso no le impedía caminar con cierta gracia. Lejos de ser un niño quejoso, fue el que observó, el que esperó pacientemente una oportunidad para cambiar su vida. Él conocía bien su ciudad. Sabía qué barrios estaban reservados para los privilegiados y cuáles donde la esperanza parecía disolverse con el polvo de las calles. A menudo pasaba frente a esas casas imponentes, esos coches de última generación, esas tiendas llenas de escaparates resplandecientes que nunca podría permitirse. Pero su mirada no estaba llena de celos. Él no sentía la amargura que muchos en su situación sentirían. No, Malik era un soñador. Un soñador secreto. Se quedó allí, en la acera, con los ojos fijos en los lujos que imaginaba que nunca tocaría, pero prometiéndose en silencio que un día algo cambiaría. Ese día, como todos los demás, caminaba por las calles perdido en sus pensamientos. El sol caía con fuerza, aplastando la ciudad con un calor sofocante. Caminaba cerca de la calle principal, donde los enormes edificios actuaban como muros impenetrables, cuando ocurrió un acontecimiento que cambiaría su vida. Mientras caminaba por un callejón tranquilo, vio algo que llamó su atención. Un coche deportivo rojo brillante estacionado al costado de la carretera, con una rueda pinchada. Malik se detuvo en seco. Este coche era todo lo que él no era, un símbolo de riqueza, inalcanzable para él. Dudó un momento, con el corazón latiéndole con fuerza. Por un lado, sabía que no pertenecía a este mundo y que sus esfuerzos podrían ser una pérdida de tiempo. Pero, por otro lado, algo en su instinto le decía que esta era una oportunidad que debía aprovechar. Su mirada se posó en el hombre sentado en el coche, un hombre bien vestido de unos 40 años, visiblemente frustrado por la situación. Parecía absorto en su teléfono, como si la situación fuera solo un pequeño contratiempo en su día. Malik, un poco nervioso, se acercó. No estaba muy seguro de lo que iba a decir, pero sabía que si no hacía nada, esta podría ser su única oportunidad de demostrar que no era solo otro niño de la calle. Respiró profundamente y con voz tímida pero decidida se dirigió al hombre. «Disculpe, señor. Tiene una rueda pinchada. ¿Puedo ayudarle a cambiarla?» El hombre levantó la vista lentamente, examinando al niño. Parecía un poco sorprendido por la repentina aparición de este chico en la calle, aún más sorprendido de que se ofreciera a ayudar. Se tomó un momento para evaluar al niño. La vacilación de Malik era palpable, pero había algo sincero en su mirada, una dulzura en su voz. «¿Sabes cómo arreglar una llanta, chico?». El hombre preguntó con un tono seco y casi burlón, casi como si dudara de la capacidad de Malik para realizar una tarea tan simple como cambiar un neumático. Ciertamente no estaba acostumbrado a que un niño de la calle le ofreciera ayuda. La gente como él rara vez se dejaba ayudar. Malik asintió, aunque nunca había tenido la oportunidad de cambiar un neumático él mismo. Recordó imágenes borrosas de su padre, un hombre robusto y decidido, que en ese momento cuidaba el coche familiar con una habilidad casi natural. Malik, aún joven, observaba atentamente, memorizando cada movimiento, cada gesto que hacía su padre para reparar lo defectuoso, aunque en ese momento no lo comprendiera realmente. Y luego estaban los mecánicos en las calles de la ciudad, con sus talleres improvisados en las aceras, donde reconstruían coches con herramientas rudimentarias. Malik había observado a menudo su destreza, su capacidad para reparar lo que parecía irreparable.
Pero nada de esto valió la pena la experiencia de la práctica. «Dame unos minutos, señor», respondió con el corazón palpitante. La mirada del hombre era una mezcla de duda y curiosidad, pero asintió, sin saber realmente qué esperar. Después de todo, no tenía nada que perder al dejar que este chico lo intentara. Entonces Malik se puso a trabajar, con manos pequeñas y torpes, pero llenas de determinación. Se arrodilló en el suelo, envolviendo sus brazos alrededor del neumático como si estuviera luchando contra un monstruo invisible. Cada movimiento parecía casi vacilante, como si su cuerpo aún estuviera aprendiendo el camino de la confianza. Aún así, no se desanimó. Había visto a hombres mayores, hombres con mucha más experiencia, haciendo ese trabajo, y seguía diciéndose a sí mismo que él también podía hacerlo. El hombre, por su parte, observaba con una especie de escepticismo, sorpresa mezclada con cierta incredulidad. Nunca imaginó que un niño en una situación como la de Malik pudiera realizar una tarea tan simple pero esencial. A medida que pasaban los minutos, el esfuerzo de Malik se hacía más fluido. Su concentración era absoluta. El hombre se puso de pie, con los brazos cruzados, examinando su trabajo. En menos de 15 minutos se cambió el neumático. El hombre no lo podía creer. Se quedó allí, aturdido, con los ojos fijos en Malik, que se levantaba con una sonrisa furtiva, casi tímida. No fue perfecto, pero fue suficiente. «Sabes, chico, eres bastante rápido», dijo finalmente, con un tono más suave y un poco más sorprendido. «Tienes suerte. Nunca pensé que pudieras hacerlo». Sonrió, pero fue una sonrisa un tanto forzada, como si estuviera tratando de aligerar el ambiente. De hecho, quedó impresionado, no solo por la velocidad con la que Malik había reparado el coche, sino por la constancia en su trabajo, la energía que emanaba de él, como si cada acción que realizaba tuviera un propósito mayor. No era solo un niño arreglando un neumático, era un niño arreglando su vida. Malik, un poco avergonzado por el cumplido, simplemente respondió: «No es nada, señor. Era simplemente lo que tenía que hacer». Su mirada evitó la del hombre, como si le avergonzara la atención. Pero no sabía realmente qué decir. Nunca había buscado atención ni elogios. Lo único que quería era ser útil, de forma sencilla. No sabía cómo expresarle a aquel hombre que no solo había arreglado un neumático, había arreglado un pequeño pedazo de su propia existencia, un acto de supervivencia y dignidad en un mundo que a veces le parecía tan indiferente. El hombre se sintió curiosamente conmovido por esta respuesta. Una mezcla de gratitud y culpa lo invadió. Estaba acostumbrado a que la gente le pidiera dinero o ayuda con cosas sencillas, pero este chico parecía diferente. No hubo ninguna demanda implícita ni ninguna presión. Malik simplemente había hecho lo que tenía que hacer, sin pedir nada a cambio. Esto sacudió al hombre de una manera que no había previsto. Vio, en los ojos de Malik, una forma de tranquila dignidad. Un deseo de hacer más, de estar a la altura de las circunstancias, incluso en un mundo que parecía ignorarlo. «Escucha, chico», dijo el hombre después de un largo silencio, su voz un poco más suave ahora, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Mi nombre es Richard». Extendió la mano hacia Malik, un gesto que parecía casi simbólico, como una promesa silenciosa de cambio. Malik dudó por un momento, su mente llena de incertidumbres y preguntas, pero algo en la intención de Richard lo obligó a responder. Le estrechó la mano con una firmeza que le sorprendió incluso al mismo, una mezcla de gratitud y desafío en su gesto. «¿Te importaría seguirme para poder agradecerte de alguna manera?». Richard continuó, su tono más tranquilo. «Tengo un negocio y estoy seguro de que podrías encontrar algo que hacer allí». La propuesta de Richard sonó como una llamada. Malik nunca había oído hablar de esta empresa, pero sabía una cosa: no podía rechazar una oferta así. Fue una oportunidad única que podría abrir puertas que nunca había imaginado. Así que siguió a Richard hasta su coche, con el corazón latiéndole con fuerza y su mente acelerada, preguntándose qué vendría después. Cada paso parecía cargado de promesas. Los días que siguieron fueron una verdadera revelación para Malik. Richard no le había ofrecido simplemente un trabajo de limpieza en su empresa. Se había acercado a él de una manera más profunda, ayudándolo a reintegrarse a un sistema que siempre había visto desde lejos.
El hombre incluso le había ofrecido apoyo financiero para que pudiera volver a la escuela, un lujo con el que Malik nunca se había atrevido a soñar. Pero más que nada, Richard había encontrado un mentor para Malik, un hombre con experiencia en gestión empresarial y contabilidad, dispuesto a transmitirle sus conocimientos. Para Malik, fue el comienzo de otro mundo. Un mundo de posibilidades que ni siquiera se había atrevido a imaginar. Sin embargo, la adaptación no fue fácil. Malik provenía de un barrio donde la violencia y la pobreza eran compañeras cotidianas. La idea de integrarse en un entorno más próspero parecía casi irreal. Algunos de sus viejos amigos no ocultaron su escepticismo. ¿De verdad crees que podrás encajar aquí? A menudo le arrojaban objetos con una sonrisa burlona. Solo eres un niño de la calle. No perteneces ahí. Cada insulto, cada burla, lo hacía más fuerte. Malik recordó la bondad de Richard, como el hombre, sin esperar nada a cambio, lo había tomado bajo su protección. Esta benevolencia se convirtió en su fuerza motriz. No iba a dejar que la sociedad dictara sus posibilidades. Tenía una misión personal. Debía demostrar que esa inversión en él no sería en vano. A medida que fue creciendo, Malik se dedicó de lleno al negocio. No estaba tratando de impresionar. Trabajó duro, incansablemente, fiel a sí mismo. Siguió el consejo de su mentor y utilizó cada lección para desarrollar una sólida experiencia. A medida que pasaban los años, Malik fue subiendo la escalera corporativa de forma lenta pero segura. En cada etapa se convirtió en un empleado valioso. No solo por sus habilidades técnicas, sino también por su respeto a los demás y su visión decidida. A los 18 años, fue ascendido a asistente ejecutivo. A los 24 años, dirigía un departamento entero, un papel que nunca pensó que podría alcanzar. Pero fue mucho más que eso. Lo que había adquirido no era solo conocimientos técnicos, sino también la convicción de que su futuro ya no dependía de las circunstancias de su pasado, sino del rumbo que eligiera tomar. Su sueño, silenciosamente, fue tomando forma. Malik quería algún día ofrecer las mismas oportunidades que él había recibido a la comunidad que lo había visto crecer. Había visto con sus propios ojos que el cambio era posible, que el esfuerzo y la perseverancia podían abrir puertas. Pero también fue necesario devolver, construir puentes entre los que lo tenían todo y los que no tenían nada. Un día, años después, cuando Malik estaba a punto de iniciar su propio negocio, se encontró con Richard en un café. El hombre lo miró con los ojos brillantes de orgullo silencioso y con una sonrisa sincera, dijo: «Sabía que llegarías lejos». Las palabras eran simples, pero para Malik tenían un peso inmenso. Estas pocas sílabas encarnaban no solo la gratitud de un hombre hacia otro, sino también la validación de todo lo que había pasado para llegar a ese punto. Malik le devolvió la sonrisa, pero en su corazón sabía que ese momento nunca habría existido sin ese día en que Richard se acercó a él, sin esa pequeña acción que parecía tan insignificante en ese momento: cambiar una llanta. Este simple cambio de neumático había sido más que un acto de generosidad. Fue un acto de fe en la humanidad, un gesto de un hombre que creía que incluso aquellos que parecían perdidos podían encontrarse de nuevo. Y eso es lo que cambió la trayectoria de Malik para siempre. Ahora, al lanzar su propio negocio, Malik sabía que su éxito no sería solo suyo. Sería el fruto de una solidaridad inesperada. Ahora tenía la responsabilidad de ayudar, tal como Richard lo había hecho por él. Y esta vez, no dejaría pasar la oportunidad. Sabía que cada pequeño gesto podía marcar la diferencia. Para él, todo comenzó con un simple acto de bondad, y fue este mismo principio el que guiaría sus pasos de ahora en adelante.